se nos pide que escribamos cada una de las siguientes expresiones usando una sola base. No simplificar más. Para simplificar cada expresión, usaremos la regla de potencia de exponentes que se eleva a x a la potencia de a elevada a la potencia de b es igual a x elevado al poder de a veces b. Esto nos dice que, cuando tenemos un término exponencial elevado a una potencia, multiplicamos los exponentes, donde a menudo decimos, cuando tenemos potencias elevadas a potencias, multiplicamos los exponentes. Veremos por qué esta regla tiene sentido después de echar un vistazo al número 1. Número 1, tenemos x al tercer cuadrado donde x al tercero elevado a la segunda potencia. Debido a que tenemos potencias elevadas a potencias, multiplicamos los exponentes, x al tercer cuadrado o x a la tercera elevada a la segunda potencia es igual a x elevada a una potencia de 3 por 2, 3 veces 2 es igual a 6, simplificar es x al sexto. Echemos un vistazo a por qué esto tiene sentido. Comenzando con la expresión original, x al tercer cuadrado o x al tercero elevado a la segunda potencia. Notamos el exponente de 2. Indica que tenemos dos factores de la base, lo que significa que tenemos dos factores de x para el tercero y, por lo tanto, esto es igual a x para el tercero multiplicado por x para el tercero. De esta forma, podemos implicar la regla del producto de los exponentes que nos dice que, cuando la multiplicación y la base son iguales, sumamos los exponentes y, por lo tanto, x a la tercera vez x a la tercera es igual a x elevado a una potencia de 3 más 3, lo que equivale a x al sexto. Sin embargo, otra forma de verificar, simplificar x al sexto es retroceder y expandir x al tercero. Sabemos que x para el tercero significa que tenemos tres factores de la base con tres factores de x, entonces x para el tercero es igual a x veces x y luego, tenemos veces x para el tercero, que son otros tres factores de x. Y ahora en esta forma, podemos contar el número de factores de x que tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 factores de x que nos dan x al sexto. Pero, por supuesto, la forma más fácil de simplificar estas expresiones es reconocer que cuando tenemos poderes elevados a poderes, multiplicamos los exponentes. Para el número 2, observe cómo tenemos la base de 2 y elevada a la cuarta elevada a la tercera potencia. Entonces, debido a que tenemos poderes elevados a poderes, multiplicamos los exponentes. Entonces, esto es igual a la base de 2, y elevado a una potencia de 4 por 3. 4 por 3 es igual a 12. Para simplificar es, a la base de 2 y elevado a la duodécima potencia. Y luego, vamos a dejar la expresión en esta forma porque las instrucciones dicen, escriba cada expresión usando una sola base, no la simplifique más. Entonces, tenemos una base única de 2 y en un exponente de 12. Para el número 3, tenemos la base del negativo 3 elevado a la cuarta potencia, elevado a la sexta potencia. Porque tenemos potencias elevadas a potencias, multiplicamos los exponentes. Esto es igual a la base de 3 negativos elevados a la potencia de 4 por 6, 4 por 6 es igual a 24. Simplificar es a la base de ng3 elevados a la 24ª potencia. Y nuevamente, no multiplicaremos esto porque se nos dice que dejemos la expresión escrita usando una sola base y no la simplifiquemos aún más. Espero que les haya resultado útil.